bendiga. Gloria a Dios. Apocalipsis 7. Y vamos a hablar del final del proceso. Porque todos estamos en un proceso. La Biblia nos revela que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Y me llama la atención que el apóstol Pablo coloca la venida de Cristo como una meta, como un punto que demarca un proceso en nuestras vidas, y de hecho es así. Apocalipsis 7, versículo 9 al 15, ¿ya lo tenemos? Dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones. No dice que nada más eran hebreos, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Hemos llegado a Apocalipsis, el libro de la revelación, el libro que revela el final del propósito de Dios para la iglesia y para el mundo. Veamos en el versículo 9, mira lo que dice. Dice que había una gran multitud, y la multitud estaba compuesta por todos los redimidos de entre las naciones, a través de todas las generaciones. Está hablando de la iglesia. Romanos 5, versículo 9, dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, está hablando de Cristo, por él seremos salvos de la ira. El anciano Juan tiene la revelación del Apocalipsis, y en este pasaje específicamente de Apocalipsis 7 se revela dónde llegó la iglesia, a dónde está la iglesia. Y fíjate que el mismo Pablo en Romanos 5 revela en primer lugar que somos un solo pueblo, porque delante de Dios realmente no existen las divisiones que el hombre se ha inventado. Dice: justificados por su sangre seremos salvos de la ira.
Ayer estaba hablando con mi hija y compartíamos acerca de que ella había escuchado las pugnas en las redes. Ahora las redes no son para edificar, son para pelear. Y los cristianos hemos caído en el juego. La pugna en las redes acerca de la posición teológica con respecto al arrebatamiento y a la gran tribulación. De hecho, aquí tuvimos dos personajes que trataron de imponer una doctrina que está fuera del contexto bíblico y como no copiamos, se fueron. Pero es que hay una verdad, y ahora acabamos de leer en Romanos 5:9, nosotros, la iglesia, no fuimos preparados para ira. Usted, Dios no lo llamó a ser iglesia, a ser eclesia, para después cogerlo y meterlo en un castigo eterno. Eso no lo hace Dios, ese no es nuestro Dios. La iglesia no fue preparada para ira, la iglesia no, el propósito de la iglesia es no pasar la gran tribulación. Si un cristiano se queda a vivir la gran tribulación es porque no estaba santificado. Pero la iglesia no está llamada a la gran tribulación. Ahora, el propósito de Dios para con los gentiles y para con la iglesia, y cuando hablamos de gentiles estamos hablando del mundo incrédulo, es que lo conozcan a Él. No que conozcan a una religión, no que conozcan a una denominación. Romanos 11:25. Mire lo que dice. Aquí habla otra vez el apóstol Pablo. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Por allí había un profeta, las comillas son mías, diciendo que él sabe la fecha en que viene Cristo. Eso es una herejía. Esa es una herejía porque la Biblia dice que solo el Padre, ni el Hijo ni los ángeles saben la hora. ¿Por qué la voy a saber yo? O sea, yo reemplazo a Cristo. Eso es una herejía. Diciendo que él sabía la hora. Por allí lo cogieron, lo exhortaron y por allí publicó que él se había equivocado. Pero el daño quedó hecho, porque fabricó una división doctrinal. Y resulta que Pablo habla de la plenitud de los gentiles. ¿Cuál es la plenitud del incrédulo? El propósito de Dios, y lo dice 2 de Pedro 3:9, es que nadie se pierda. El plan de Dios no es condenar a nadie al lago de fuego. Dios no quiere eso. El plan de Dios, desde el mismo Edén, lo hemos predicado como 5 veces. En los últimos 5 mensajes hemos tocado el punto. Donde el hombre cayó, allí mismo Dios diseñó la salvación. Donde el hombre se trató de cubrir a sí mismo, Dios le demostró que el que podía cubrirlo era Él. Que el que podía darle cobertura, perdón, remisión, redención era Él. Y esto definitivamente no excluye a nadie. Dios no es excluyente, Dios es incluyente. Por eso es que cuando Jesús en el Sermón del Monte, ahorita hablábamos de esto, le dice a los discípulos, oyeron que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. O sea, el que te haga mal, hazle mal. Eso era lo que se había dicho hasta ese momento. Jesús dice ahora, cambia el discurso y les dice, yo les muestro ahora un camino aún más excelente. Y digo, el que te pegue en una mejilla, ponle la otra. Epa. Al que te quite el vestido, entrégale también la capa. A todo el que te pida, dale. Al que te diga que lleves una milla, una carga por una milla, ve con él 2. Al que te maldiga, bendícelo. Y al que te persiga, ora por él. Entonces, nos damos cuenta que Jesús
cambia el discurso pensando precisamente en que el propósito incluyente de Dios no sacara de nuestra vida a personas que de repente nos han hecho daño. El que se ha equivocado con nosotros, el que nos ha perseguido, el que nos ha señalado, el que nos ha maldecido, el que nos ha hecho llorar, el que nos ha dado tristeza, también está en los planes de Dios, a pesar de que a nosotros no nos parezca. Porque podemos decir, no me parece, pues a Dios le parece que sí. Porque al final el Espíritu Santo termina recordándonos a nosotros qué hicimos también. Porque al final también éramos dignos de condenación. Fuimos sacados del mismo lodo donde hay millones y millones de personas en este momento. Del mismo lodo donde hay familiares de nosotros señalando, maldiciendo, diciendo barbaridades, teniendo envidia y cosas por el estilo. Pero Dios no quiere que nosotros levantemos un juicio contra nadie para excluirlo, sino que al contrario, esas personas puedan ver que en nosotros la gracia de Dios ha operado y ha producido un cambio en nuestras vidas. Cuando 2 de Pedro 3:9 dice que Dios no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente y dice, para con todos. Dios tiene paciencia con el mundo. Si Dios no tuviera paciencia con el mundo, también nos hubiera juzgado a nosotros. Porque nos hemos equivocado, hemos hecho locuras, hemos tomado decisiones sin preguntarle a Dios si quería que las tomáramos. Y después terminamos culpando a Dios de lo que pasó, porque es que ese es el tema de nosotros. Hacemos lo que nos da la gana y después le decimos a Dios por culpa tuya. Y a pesar de eso, Dios sigue teniendo misericordia, porque su carácter paternal es ese. Ahora, la plenitud de los gentiles, eso es para nosotros también. ¿De dónde fuimos sacados? Hermano Mauri, ¿usted es judío? ¿De qué tribu es? Hermano Germán, ¿de qué tribu es? Gentiles. Que por misericordia de Dios, como dijo el apóstol Pablo, desgajó una rama, nos injertaron en el olivo y alcanzamos salvación. Por eso es que Pablo es apóstol a los gentiles. Oiga, qué contradictorio, porque las cosas que hace Dios son tan tremendas que a Pablo lo puso a hacer lo que seguro Pablo no quería hacer. Ese es Dios. Pablo estaba cómodo persiguiendo a la iglesia cristiana, porque era el perseguidor más grande. Y ahora llega Dios y lo pone a que sea apóstol a los gentiles. Y Pedro, que era el más bravo y más testarudo de los discípulos de los apóstoles, lo pone de apóstol para el pueblo, para la iglesia. Y mire que Pedro terminó torciendo la doctrina. Y Pablo y Pedro casi se van a las manos, dice la Biblia. Por eso allá en Gálatas 3, cuando Pablo dice a la iglesia de Galacia, ¿a ustedes quién los embrujó? ¿A ustedes quién los engañó? Que empezaron en el espíritu y ahora terminan en la carne. No estaba hablando de que estábamos danzando ahora y después pasó un disco de Diomedes y usted dijo, ay, todo lo que yo trabaje es para ti. No estaba hablando de eso. Lo que estaba hablando Pablo era que les habían predicado a Cristo resucitado, le habían predicado a Jesús como el Cristo y habían abandonado a Jesús y su resurrección y su salvación con ellos para ir a practicar ritos de la ley. Esto no lo tengo anotado, pero vamos a aprovechar que nuestra hermana estábamos hablando de esto. El movimiento judío mesiánico es un movimiento antibíblico. No es extra bíblico. Hay términos que hay que ponerlo en el contexto real. Ejemplo, ayer me preguntó una persona, me dijo, tengo una nieta y yo todavía tengo la duda, y la persona es cristiana de hace 12 años, dice ella, todavía tengo la duda si debo bautizarla. ¿Y qué tiempo tiene? Tiene 8 meses de nacida. Y digo, hermana, ¿qué le dice la Biblia?
Por eso es que yo publiqué la postal, los que la vieron, que decía Mateo 3:11, donde Juan el Bautista dice: yo bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Por qué? Minoa, que está aquí, perdón cuando le digo Minoa, saben que es por cariño. Minoa, yo sé de quién es. Minoa, yo lo cojo ahora y le digo: Noa, venga acá. ¿Ustedes qué se tienen que arrepentir en este momento? Se va a echar a reír, porque eso es lo que le gusta, el reír. Porque un niño no tiene noción de pecado. Nosotros sí. Por eso es que no bautizamos los niños, porque el bautismo en agua es para arrepentimiento, no para colocarle nombre. ¿Te fijas? ¿Ustedes llamaron a Noa desde qué tiempo? ¿Cuando tenía cuántos meses de embarazo? Un mes. O sea, desde el mes del embarazo ya Noa era Noa. Ese era el nombre. Entonces el bautismo no es para colocar nombre. El bautismo bíblico es para arrepentimiento. Pero resulta que es un negocio lucrativo, porque se cobra por eso. Y nos damos cuenta cómo el pueblo de Dios, debiendo tener clara unas verdades tan elementales, todavía está dando vueltas con respecto a esto. Una persona que me pregunta esto, que tiene 12 años de ser cristiano, para mí no conoce a Cristo. Porque son verdades fundamentales, verdades básicas en el cristiano. El bautismo es para arrepentimiento. Cuando Pablo le dice a Nicodemo, a Zaqueo, a Nicodemo, tiene que nacer del agua y del espíritu. Y Nicodemo dice que era uno de los principales fariseos, era un hombre reconocidísimo por sus letras y por sus leyes farisaicas. Y fíjate que Nicodemo le dice: ¿cómo puedo yo, siendo viejo, entrar al vientre de mi madre? Porque es que no entendió lo que Jesús le estaba diciendo. El arrepentimiento, el nuevo nacimiento, es algo que pasa en lo espiritual. Y si un cristiano no tiene claro eso, no conoce a Cristo, porque son verdades elementales. Por eso decía que esto no lo tenía escrito. Y dije en la postal que el lunes, mañana, si Dios lo permite, voy a tocar el tema de la presentación de los niños en los templos. Cuando un bebé está en el vientre, la mejor decisión de la mamá o del padre, ¿cuál debe ser? Yo pongo la mano en el vientre y oro por mi hijo. Padre, en el nombre de Jesús te lo presento. Presento mi embarazo. Que toda la necesidad que demande, tú la proveas. Que en el nombre de Jesús sea sano. Eso es presentarlo. El rito que se practicaba antes de que Jesucristo derramara la gracia a través de su muerte y su resurrección, decía, ojo, que el niño tenía que ser llevado a los 8 días al templo, que había que matar tórtolas o palominos, ¿ya? Y circuncidarlo. Pero los movimientos judíos mesiánicos, está abierto. Los movimientos judíos mesiánicos, amor, disculpa, un Espartan. Los movimientos judíos mesiánicos han resucitado unos ritos y han dejado otras cosas. Entonces, si yo voy a hacer lo que hizo Pedro con los de Galacia, que renunció a Cristo para predicar en la ley otra vez, la ley hay que vivirla completa. Todos los varones de esta congregación a circuncidarse desde el mañana. Fila aquí, que voy a traer un médico para que lo circuncide a todo el mundo. Y los 7 días de dolor y todo el cuento. Y de ahora en adelante con kipá y con talía, y las mujeres con velo. Y los hombres con calzoncillos de lino aquí, y los flequillos. Sí, porque si vamos a resucitar al rito de la ley, resucitamos todo. Pero nos damos cuenta que es un híbrido.
han leudado, le han echado levadura al Evangelio, porque como dice la alabanza, Jesucristo basta. Todos los ritos eran tipo y sombra de Jesús. Si ya yo tengo el cuerpo, ¿para qué busco la sombra? Y ahora la gente cree que si yo le digo a la hermana Milena, Shalom, hermana Milena, Shalom, yo soy más espiritual que ella. Ya no decimos el Espíritu Santo, ahora decimos el Ruach, se está moviendo. Hombre, no seamos payasos. Eso es payasada. ¿Sabe por qué? Porque el que está haciendo eso es consciente de que lo que está haciendo es un show. Ahora, esto tiene una razón de ser, y es buscar protagonismo, cuando el protagonista de todo lo que nosotros hagamos debe ser Jesucristo. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Borrar nuestro ego es la lucha más grande del cristiano. Borrar nuestro ego, esa es la realidad. ¿Por qué? La gente dice, no, que tengo la lucha contra el diablo. Si usted está peleando contra el diablo, usted está perdiendo el tiempo. Porque si yo me voy a la palabra en Efesios 3 y en Efesios 1, cuando yo vine a Cristo, el diablo estaba por estrado de mis pies, o sea, estaba abajo de mis pies. Si el diablo se levantó de ahí, fue porque yo le di autoridad. Porque si yo estoy en Cristo, y la Biblia dice que estando en Cristo soy una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas, hasta la posición del diablo en mi vida tiene que cambiar. Así de sencillo. Gracias, amor. Así de sencillo. Entonces, la iglesia se ha dejado distraer por estos movimientos. Gracias. Y se deja de largo, se deja pasar el fundamento del propósito, del para qué fuimos llamados a ser iglesia. Acabamos de leer que el apóstol Pablo dijo, todo nombre, toda lengua, toda nación. A Dios no le interesa que usted ore en inglés, en francés, en alemán, en español o en hebreo. A Dios no le importa. Porque al final Él entiende la intención, discierne la intención de tu corazón. Y la iglesia sigue distraída. Por eso decía, llegamos al Apocalipsis. Yo he predicado este año de todos los libros de la Biblia hasta ahora y dije, vamos a llegar al Apocalipsis. Nos situamos como si fuera una cronología, estamos en el Apocalipsis. De hecho, estamos en el momento preapocalíptico, es real. Esto es real. El tema es, ¿y dónde está la iglesia? Ese versículo 9 de Apocalipsis 7 nos da certeza del arrebatamiento de la iglesia. Y es claro que el arrebatamiento será antes de la apertura del sexto sello. Ahora, lo que yo quiero tener certeza, sí, venga, Apocalipsis 6, versículo 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. De aquí es donde los fantasiosos dicen, luna de sangre, esta noche se acaba el mundo. El año pasado, cuando la luna roja y que esta noche luna de sangre, prepárense que se va a acabar todo. Oye, esto no es así. Y lo peor es que hay un poco de cristianos creyendo eso. Igual, si se va a acabar, yo tengo que estar preparado, porque yo sé por dónde voy si se acaba esto. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra
y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Mira la revelación de lo que es el tiempo final, pero notemos un detalle, y es que cuando Juan, el anciano, le hace la pregunta, ya la iglesia está allá. Los 24 ancianos representan la autoridad de la iglesia en el cielo. No como autoridad se piensa aquí en la tierra, que yo soy el apóstol Carlos Torres y yo mando aquí. No es eso. No está hablando de esa autoridad, no está hablando de la justicia humana, está hablando de la justicia divina. Y la justicia divina es totalmente diferente a la justicia nuestra. Por eso decía que Dios es incluyente. Al más malo, si se arrepiente, Dios lo perdona. Sencillo. Porque a veces creemos bajo nuestra óptica que nosotros somos buenos. Yo no me drogué, yo no robé, yo no me emborraché, yo no le fui infiel a mi esposa, yo no hice maldad. Carlos Torres sí hizo. Por eso él sí necesita salvación. No. Es que nosotros no somos buenos. Ni el mismo Jesús, estando en la tierra, aceptó que le dijeran: tú eres bueno. Cuando llegó el joven rico y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Jesús le dijo: a mí no me llame bueno, porque bueno es mi Padre que está en los cielos. ¿Y por qué Jesús decía eso? No era porque él fuera bandido, sino porque su naturaleza humana lo hacía portador del mismo pecado en su carne que tenemos tú y yo. Porque él se hizo partícipe de todo lo de nosotros. Jesús sabe lo que es tristeza, claro. Jesús sabe lo que es debilidad, sí, claro. Jesús sabe lo que es ira, sí. Él conoció todas nuestras emociones, se hizo carne como nosotros. Por eso no podía ser bueno. Por eso es que él dice: bueno es mi Padre, porque la naturaleza de Dios no está corrompida por el pecado. Ahora, Jesús, bajo su posición de el Cristo, podemos decir Cristo bueno, claro que sí. Porque ya la carne de él no es la de nosotros, su cuerpo no es el de nosotros. Entonces, situar el arrebatamiento de la iglesia antes del sexto sello nos pone en evidencia que en Apocalipsis 7 toda esta escena que está describiendo Juan implica la iglesia que fue arrebatada antes de la gran tribulación. Ahora, las vestiduras blancas son símbolo de la justicia de la conducta del creyente. ¿Qué quiere decir esto? El blanco representa santidad. Ya tenemos claro que santidad no es una falda, lo hemos dicho 10.000 millones de veces. Santidad es actitud, santidad es integridad, santidad es verdad, santidad es agradar primero a Dios, santidad es vivir bajo los principios de Él, aunque a mi carne no le gusten. El color blanco indica que la conducta de los creyentes ha sido pura y ha sido probada por Dios, y al haber sido lavados por la sangre del Cordero. Ahora, en el versículo 9, ahí mismo, las palmas representan la victoria de los santos sobre la tribulación. Resulta que la iglesia, la Biblia toda se conecta. Ustedes recuerdan cuando Jesús entra a Jerusalén y todo el mundo gritaba Maranata. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y batían palmas. De allí el sistema católico romano se inventó el Domingo de Ramos. De allí salió, así lo interpretaron, que eso era, batir las palmas era porque Jesús el Domingo de Ramos entra a los templos católicos, supuestamente. O sea, ellos tienen razón, no está ahí, está aquí. Y resulta que el batir las palmas, lo que hizo el pueblo cuando Jesús entra a Jerusalén, que decían Maranata, Maranata, era porque el pueblo judío
estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos, de las enramadas, y tenían que tener ramas, y las ramas levantadas representaban gratitud a Dios por la victoria que había recibido, por la bendición que había recibido, por el milagro que Dios me había dado. Dice, la multitud vestida de blanco, con las palmas levantadas, dice, con palmas en las manos, estaba diciéndole a Dios, porque miren que estaban adorando, gracias por la victoria. Lo que nos lleva a entender que nuestra gran y más poderosa victoria no es conseguir el empleo soñado aquí, el hombre ideal, la mujer ideal, la casa ideal, sino lograr la salvación en Cristo. Es nuestra batalla y es nuestra gran recompensa por santificarnos. Ahora, Juan, allí en Apocalipsis 4:4, ve los 24 ancianos alrededor de Dios, del trono de Dios. Y les dije, los 24 ancianos representan la iglesia de Cristo en el cielo. Pero ¿cómo llegamos allí? ¿Cómo llegó la iglesia? La Biblia nos enseña que en la tierra sucederán cosas tremendas, poderosas. Todos los verdaderos creyentes juntos seremos removidos, seremos arrebatados, seremos quitados de este plano, seremos llevados fuera de la tierra para reunirnos con Jesucristo, quien nos llevará al cielo. Está escrito que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Dice, los que estamos vivos no precederemos a los que duermen. ¿Qué quiere decir? Que los que han muerto en Cristo son los primeros que serán levantados, y los que estemos vivos, si estamos vivos en el momento, seremos transformados. Dice, en un abrir y cerrar de ojos. La transformación nos lleva a interpretar que seremos transformados a cuerpo glorioso, porque la Biblia enseña que al cielo no puede entrar ni carne ni sangre, porque en la carne y en la sangre, en este cuerpo mortal, hay pecado. ¿Te puedes imaginar el caos y el desconcierto en la tierra? ¿Se imagina en todas las naciones millones y millones de personas que desaparezcan en un instante? Yo espero en el nombre de Jesús que la limpieza que le hice a los fact-checkers ayer me permitan terminar esta prédica con lo que voy a decir hoy. Porque estamos viviendo momentos que no podemos callar, como iglesia y como gentiles. A partir del capítulo 4 de Apocalipsis, la palabra iglesia no se menciona más. Dice, analícelo, léala. Léase Apocalipsis. Usted encuentra en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, termina con el mensaje a las 7 iglesias. Pero a partir del capítulo 4 ya no se menciona la iglesia. ¿Por qué? Porque es que ya la iglesia está en el cielo. Ya no tiene que estarla mencionando, porque es que ya la llevó a donde tenía que llevarla. Mire, y es una promesa de Dios. En el año 1947, una de las promesas de Dios se hizo realidad. Dios le había prometido al pueblo de Israel, que es su pueblo escogido, que le restituiría la tierra de donde habían salido. Y en el año 1947 la Organización de Naciones Unidas reconoce a Israel como un Estado libre y soberano. Al Israel bíblico. Aclaramos eso. No al sionismo que está atacando a la humanidad en este tiempo, y al mismo Israel. Eso es otra cosa. El sionismo es otra cosa diferente al Israel bíblico, al pueblo de Dios. Y aclaro esto para que entendamos que los 144,000 sellados no son de los gentiles, no son de la iglesia. Allí es donde la doctrina de los testigos de Jehová se hace pedazo. Ellos decían que los 144,000 eran ellos son gentiles, nosotros somos gentiles. Y resulta que la descripción bíblica que está en Apocalipsis 4 es que son
12,000 de cada una de las 12 tribus. 12 por 12, 144,000 de las tribus originales de Israel. La de Rubén, la de Dan, todos están allí. Y este remanente testificará durante la gran tribulación y ganarán millones de almas en medio de la persecución que viene. Mire, por ahí vi algo y a veces uno no cede a la tentación, uno cede a la tentación de ver cosas, pero es que a uno le preocupa la iglesia de Cristo. A mí me preocupa la vida espiritual de las personas. Yo me he tomado en serio, por eso los 2 Facebook que tengo, usted no me va a ver publicando ay, la correa nueva de Hannah, ay, el alimento nuevo que le compré a mi mascota pechocha. No, mis 2 Facebook hablan de Cristo. Por donde usted se meta, lo que va a encontrar son puros mensajes bíblicos. Porque a mí me preocupa las almas. Y si la gente se acerca a Facebook, qué bueno que pueda encontrar en las redes un mensaje bíblico. En Instagram también, en Twitter también, en WhatsApp peor. Tenemos que mostrar a Cristo y entender que hay un mundo necesitado de Cristo y que al final nosotros estamos aquí en la tierra con un propósito que hay que cumplirlo. El plan de Dios no es que usted venga a ser parte del mobiliario de la iglesia. Honestamente, y lo decíamos hace 15 días, 8 días, ¿de qué sirve una iglesia llena de gente con el corazón vacío? Eso no sirve. Esa es una utopía. Se necesitan hombres y mujeres que entiendan que no somos una casualidad en la tierra y que podemos aprender de lo bueno, lo malo o lo regular que nos toca enfrentar mientras estamos en esta tierra. Juan habla tremendamente y el anciano le dice que esas multitudes vestidas de blanco lavaron sus vestiduras. ¿En dónde? Ahí dice en la gran tribulación. En la gran tribulación va a haber salvos, porque desafortunadamente los seres humanos nos acordamos que existe Dios cuando tenemos problemas. Dice nuestra naturaleza caída. Cuando tenemos el agua al cuello es cuando nos acordamos que Dios me había dicho que tenía esperanza para mí. Y estos 144,000 permanecerán fieles a Cristo en la gran tribulación, encargados de predicarle a los gentiles para que alcancen salvación en la gran tribulación. Por eso, y allá iba, vi un post que decía: estamos viviendo la gran tribulación. Nos quedamos. El que escribió eso y tiene una etiqueta y que apóstol internacional de las naciones. Yo, carajo, Dios mío, ¿a dónde vamos con esto? Si estamos viviendo la gran tribulación, nos quedamos. No sirvió de nada guardarnos para Cristo. Lo que pasa es que la gente hace una exégesis equivocada o muchas veces basada en las emociones. ¿Que es pecado tener miedo? No, no es pecado tener miedo. Créame que a mí me preocupan mis hijos, mi nieto o mis nietos, no sé si alcance a ver en plural. A mí me preocupan mis generaciones y es bíblico. ¿Ya? ¿Por qué?
Porque es que lo que estamos viviendo, Jesús dijo que eran principios de dolores. Esto no es la gran tribulación. Esto es principio de dolores. Porque el inicio de la gran tribulación va a estar marcado, lo acabamos de leer en Apocalipsis, por el terremoto mundial. Hay un mega terremoto que vienen hablando y algunos dicen, eso viene. Y lo acabamos de leer, dice que las islas serán removidas, la gente correrá a las cuevas. ¿Por qué correrán a las cuevas? Por los tsunamis. Porque si el terremoto va a remover islas, quiere decir que va a ser en el mar. Y si es en el mar, todo terremoto que se origine en el mar fabrica tsunami. Por eso la gente va a buscar las cuevas. Es que la Biblia es un libro perfecto. ¿Y nosotros dónde estamos allí? Mateo 24, 25. Habla Jesús. Mateo 24, 24 y 25. Aquí habla Jesús y dice: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24, 24 y 25. Dice Jesús, ya esto se los he dicho antes. Juan no sabía quiénes eran los vestidos de blanco. Y la respuesta del anciano fue clara: salieron de la gran tribulación. Mateo 24, versículo 21, habla Jesús y dice: porque habrá entonces gran tribulación. Mira lo que dice Jesús y da una claridad, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, una guerra mundial no es gran tribulación. La primera y la segunda guerra mundial, el mundo la superó. Y estamos en la tercera guerra mundial hace rato. Lo que pasa es que la gente quiere entrar en negación para asumir que no está pasando nada, pero están pasando muchas cosas alrededor de nosotros. Mientras la iglesia está en el cielo, por eso dije, ubiquémonos en la cronología, la iglesia fue arrebatada, está en el cielo. Todo lo que vivimos en la tierra nos llevó hasta allá. Todas las pruebas nos llevaron allá. Cristo murió en la cruz para que soportáramos todo y poder llegar hasta allá. Mientras la iglesia está en el cielo, en la tierra, el mundo estará bajo juicio y el anticristo se estará posesionando del poder mundial. Para que la iglesia llegue al cielo, debió enfrentar un proceso difícil. Porque es que nada de lo que vivimos como cristianos es fácil. Por eso es que se lee que ven a Cristo y se acaban tus problemas. Es mentira. Esto es emoción pura. Cuando usted viene a Cristo es cuando dimensiona realmente sus problemas. Y lo digo por testimonio mío. Mientras yo estaba sin Cristo, a mí me decían: oye, tú tienes problemas con la droga y el alcohol. Jamás. Yo no tengo problema con eso, eso lo dejo cuando quiera. Duré 19 años dejándolo supuestamente. Cuando vino Cristo a mi vida, me mostró que realmente tenía un tremendo problema, porque me había llevado a perder esposa, hijos, posición, trabajo, autoestima, todo. Romanos capítulo 8, versículo 30. Una vez prediqué, el hermano Germán no lo conocíamos cuando eso, acerca de los actos unilaterales de Dios. Hay cosas que va a hacer Dios exclusivamente Él. No cabe nada de lo que nosotros podamos hacer allí. Romanos 8:30 dice:
A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. 3 actos que son exclusivamente potestad de Dios. Dios predestina, Dios llama, Dios justifica y Dios glorifica. 4 actos unilaterales de Dios. Pero resulta que aquí faltó algo. Y Pablo guardó silencio, esperando que nos diéramos cuenta que aquí faltaba algo. Predestinación es una. Llamamiento 2, justificación 3 y glorificación 4. Ahí están. Pero entre la justificación y la glorificación falta algo. ¿Qué será, hermana Debbie? Ahí falta algo. Que Pablo no lo dice porque es que no depende de Dios, depende de nosotros. Porque para que usted sea glorificado, usted primero tiene que ser santificado. Aquí hay 4 actos unilaterales de Dios y como iglesia tenemos que vivir esto: el llamamiento, la predestinación. Dios nos predestinó para que estuviéramos con Él. Y la predestinación, aclaro, los bautistas decían que la predestinación era que Dios quería que unos fueran salvos y otros no. Eso es mentira, porque entonces Dios no es incluyente. Entonces Dios no es universal. Dios es Dios de unos sí y de otros no. La predestinación aplica en aquel que ha venido a Cristo. La predestinación aplica en el que es cristiano. Cuando usted recibe a Cristo, usted es predestinado. ¿A qué? A estar en el tercer cielo. Allí aplica el destino suyo. Ahora tiene etiquete de derecho, pero ese etiquete tiene un precio, porque para usted ser justificado es a través de Cristo. El llamamiento viene de Dios, el que te predestinó es Dios y el que glorifica es Dios. Pero resulta que se necesita que tomes una decisión: santificación. Por eso decía hace unos minutos que la santidad no es un uniforme. Yo tengo hermanos en Cristo, los amo, los quiero mucho, pero son más tercos que una mula, Dios. Porque uno les dice, me hacen la pregunta capciosa porque saben que yo les voy a responder. A mí me fascina ver a mi esposa en jean, chévere, me gusta. ¿Cuál es el problema? Entonces por eso ella no es santa, porque usa jean. Para un cumpleaños de mi esposa, invité a predicar a alguien. Y resulta que ese día era el cumpleaños de mi esposa y ella no sabía. Y mi hijo Eduardo, que estaba solterito y a la orden en ese momento, se encargó de ayudar aquí y yo salí con ella mientras organizábamos todo aquí. Y cuando mi esposa entra, Eduardo colocó: tu cumpleaños de Diomedes Díaz. Chévere, a mí me gusta. Y este hermano casi se priva, la santidad huyó de él porque oyó a Diomedes Díaz. Yo, mi hermano, usted está en nada. Yo a mi esposa la enamoré a punta de Diomedes Díaz. Y cada vez que pueda le dedico una. Si no, ahí está el estado que puse esta madrugada. Ahí lo tengo en WhatsApp. Y me llamó la atención que hubo unas ungidas de Jehová que me saludan todos los días: pastor, siervo del Altísimo. Pero como oyeron la letra de la canción que dice que me falte todo menos tú, ni me saludaron. Y vi que porque es que tú sabes que las redes lo dicen todo. Epa, mega santidad. Como le dediqué a mi esposo una canción, entonces estoy en pecado. Oye, ¿qué pecado puede ser edificar mi relación con mi esposa? Nosotros no hubiéramos llegado a 29 años de matrimonio si no nos edificáramos mutuamente. En el camino venía hacia acá, el taxista me dice: yo te conozco, yo te he llevado otras veces, y nos pusimos a hablar. Y entonces me preguntó algo. Yo le dije: no, hombre, mi hermano, si hoy cumplo 29 años de casado, pues yo cumplo pasado mañana 32, y esto es bacano, me decía el taxista. Y yo: epa,
Qué chévere que alguien te anime y te diga, este es bacano, él tiene más 3 años de casado antes que yo. Yo le dije, lo que pasa es que el matrimonio es un paseo difícil pero delicioso, en el cual te enriqueces con los detalles buenos y malos. ¿Por qué? Porque es que no hay hombre perfecto, aparte de mí, perdón. No hay hombre perfecto, no hay mujer perfecta, discúlpenme, ustedes no son perfectas. Los hombres no somos perfectos, pero nuestra imperfección manejada por el Espíritu Santo nos lleva a vivir 50 años de matrimonio. Sencillo. ¿Por qué? A mi esposa le gusta poner muebles de una forma y a mí me gusta decorar de otra. El decorador soy yo, pregúntenme. A ella le gustan unos cuadros que yo no entiendo por qué le gustan, pero como yo los pinto, me toca pintárselos. Pero esas diferencias, fíjense, uno siente el calorcito, pero al final, cuando usted ama a alguien, usted cede terreno. Porque la victoria en un matrimonio está en aprender a ceder terreno mutuamente. Porque yo tengo un temperamento a toda prueba. Al que me la pinte se la colorea. Usted no sabe lo que es esto. El matrimonio nos enseña muchas cosas. Y lo triste es que dentro del pueblo de Dios en este momento está el índice más alto de divorcios y de adulterio. Lo leímos la semana pasada. Cuando debiera ser en el mundo. No, lo que pasa es que el mundo ya no se casa. Ok, perfecto. La iglesia ha perdido el enfoque, definitivamente. Y se nos ha olvidado que como iglesia tenemos que cumplir procesos. Que Cristo nos justificó gratis, sí. Que Dios nos llamó de gratis, sí. Que Dios nos predestinó de gratis, sí. Pero ser santo cuesta. Y ser santo, como te dije, no es un uniforme. Por eso me reía tanto de la anécdota de este varón que después me dice, ¿usted cree en la santidad externa? ¿Usted qué opina? Yo, mi hermano, si la santidad fuera uniforme, yo me he visto de apóstol y me voy para el cielo. La santidad no es un uniforme. O sea, que la hermana que llegue a una iglesia con el pantalón largo, con un pantalón, tengo que comprarle un ajuar yo si ella no tiene, para que ella sea santa. Eso es mentira. Eso es mentira, eso es pura religión, eso es pura basura de hombre, buscando que ser protagonista. Esta doctrina pentecostal. Y los pentecostales latinoamericanos y americanos heredaron esta doctrina de los pentecostales ingleses que llegaron a Norteamérica y establecieron las comunidades que hoy se denominan Amish, donde la mujer tiene que tener la cara lápida, como una lápida así, mármol blanco, el pelo así como muñeca arrastrada en arroyo. Dicen que no se depilan, no me consta, porque eso es vanidad. A mí eso es porquería. Usted se imagina que su esposa lo venga a recibir con los brazos abiertos así y salga el blower así a los lados. Eso es asco. Sí, pero supuestamente eso es santidad. Y usted se da cuenta que las estadísticas de divorcio se dan en religiones, en religiosos, no en convertidos. Porque el convertido entiende qué es lo que tiene que hacer delante de Dios. El religioso busca cómo hacerse agradable delante de los hombres. Yo le soy sincero, a mí me importa un rábano el pastor sin medias. Y ahora después de viejo con pantalones pegados. No, es que yo no sé qué pasó, se encogió. A mí no me interesa eso. Después que yo me sienta bien y que no estoy saliendo ni con las nalgas en el aire ni nada por el estilo, ¿cuál es el problema? Pero la iglesia
todavía está creyendo en las doctrinas distractoras que el diablo metió porque le conviene tener a un poco de gente confundida creyendo que son santos por fuera, cuando su corazón está buscando pecar donde no lo vean, como si Dios no se diera cuenta. Santificación. Tú tienes que ser santo para ser glorificado. Nuestro proceso como iglesia para llegar a donde estaba el anciano Juan, hablando con el anciano, con Jesús, y le dice: mira esta multitud, iglesia que está aquí, lavó su vestidura. Allá estaban los que creyeron de todas las edades, los que creyeron en la gran tribulación, pero lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Santidad. Estos son actos unilaterales de Dios. Pero veamos ahora qué está pasando. Yo le decía en el post, cómo afecta a la iglesia los eventos que estamos viviendo. Vamos para allá. Por eso le dije, en el nombre de Jesús cancelamos cualquier algoritmo que nos quiera bloquear la transmisión. Toca. Desde el año 2019 se aceleró todo el ataque contra la humanidad. Porque este ataque no es contra la iglesia solamente, es contra la humanidad. La famosa pandemia, no es más que una estrategia de las tinieblas y sus representantes en la tierra, que incluye al Vaticano, porque las cosas hay que decirlas tal y como son. El Opus Dei es el círculo secreto, bueno, ya no es tan secreto porque ya lo sabemos, que maneja los destinos, los hilos oscuros desde el Vaticano, que te hablan de pobreza y sencillez, pero allá en el Banco del Vaticano hay paraíso fiscal donde hay guardados millones y millones de dólares de los pobres venezolanos que están pasando hambre. Allá tiene la plata Madurito y su combo, con el visto bueno de ese hombre que él dice que es el vicario de Cristo en la tierra, cuando es el comunista más grande que hay en la tierra, cuando todas sus decisiones son para favorecer a los que están en el poder, no a los pobres. Pero el engaño es que cogió y vendió un Rolls Royce y lo regaló, lo vendió y que para dárselo a los pobres. Pobrecito, tan buena gente el hombre. Él es tan bueno, que no aceptó que unos hermanos cubanos llegaran a la supuesta Santa Sede con la bandera de Cuba diciendo ayuda para Cuba, y ni siquiera aceptó que lo recibieran. Pero sí se da la mano con todos los comunistas mundiales. Y esto tiene una razón de ser, porque está escrito en Apocalipsis 17 que la que se viste de lino y púrpura, que ha dado de beber a las naciones el cáliz de la fornicación. ¿Quién se viste de lino y púrpura? Los pastores no nos vestimos de lino y púrpura. Nosotros no tenemos aquí un cáliz de oro, pero el sistema católico romano sí. Y la Biblia la define como la gran ramera. La gran Babilonia, dice Babilonia la grande, la que estableció algo que se llama concordato. Usted no se da cuenta, un detalle, las conversaciones de paz con la guerrilla. ¿Cuántos pastores han llamado para que vayamos a hablar con la guerrilla? No les interesa, porque nosotros vamos a hablar de paz, no de dinero ni de política. Pero la gran ramera manda a su emisario en representación de un Estado, porque el Vaticano oficia como si fuera un Estado. Oiga, y esto es una locura, pero esto está escrito. Y como es un negocio político, lo llaman, ellos dicen, nosotros vamos a participar en la mesa de diálogo. Sí, señor, hay que darle un puesto. Claro, porque todo esto es un movimiento espiritual que se maneja en base al poder económico. La pandemia aceleró, en el 2019, las tinieblas aceleraron su ataque contra la humanidad y se fabricó una pandemia
que todavía están tratando de sostener a la fuerza, porque Dios diseñó al ser humano con la capacidad en su sistema inmunológico de resistir cualquier cosa. La prueba está, se la voy a poner sencillita, barata y no cobro. ¿Cuántos indigentes, como el que estaba durmiendo ahora cuando llegamos allí, están en la base de datos de vacunados o de infectados? Ninguno. Porque es que eso no, ellos no cuentan. ¿Sabes por qué? Porque ellos no pagan impuestos, porque ellos no están en una nómina salarial, porque ellos no tienen RUT en la DIAN, porque no se puede sacar plata de ellos. Aquí hubo un hombre, un indigente que se hizo famoso en el caño de la Uyama, un caño que era un agua podrida, y él era el que sacaba a los ahogados de allí. Se tomaba medio litro de ron blanco y se tiraba. Oye, el hombre nunca le dio ni un resfriado. Porque es que diseñó Dios al ser humano de una manera tan perfecta, que si Dios diseñó al ser humano y diseñó los virus, tu sistema inmunológico está diseñado para resistir virus. Pero como la gente se dedicó a creer lo que diga la caja boba, o sea, la televisión, cuando nosotros nos dimos cuenta que te decían en la mañana 500,000 muertos, y en la tarde están cayendo la gente en las calles, caen muertos por la pandemia, le dije a mi esposa, apaguemos esto. Porque cogieron a la humanidad a nivel mundial, oiga, para que se atrevan a hacer esto. Esto es orquestado. Y es con el visto bueno de todos los presidentes de la tierra, incluyendo al señor Duque que tenemos aquí. Ese no se excluye. No es que Colombia es un país tercermundista. No, señor. Colombia está en una posición geográfica clave. Los ojos del mundo están sobre Colombia, para que usted sepa. No, la guerra de allá de Rusia con esta gente a nosotros no nos afecta. Sí. Y Venezuela no está hipotecada con China y con Rusia. Si usted le estornuda a Maduro, le ponen un cohete para acá, ¿oyó? Porque Maduro es colonizado por Rusia y por China. Oye, pero hay algo raro, porque Rusia no ha hablado nada de Venezuela, porque aquí está sucediendo algo, y nos han vendido y le están vendiendo al mundo la idea de que en Rusia hay un asesino despiadado peor 10 veces que Hitler, matando gente a diestra y siniestra. Resulta que si así fuera ya le hubiera acabado Ucrania. Si usted mira desde un mapa mundi el tamaño de Rusia con el tamaño de Ucrania, deduzca usted cuántas veces cabe Ucrania en Rusia. Hay que pensar, no hay que creer toda la barbaridad que nos están mostrando. Y no estoy diciendo que Putin tenga alitas, pero algo está pasando que nos están diciendo mentiras. Aceleraron la pandemia y los presidentes que se opusieron a la pandemia los asesinaron. Busque Tanzania. Tanzania, el presidente de Tanzania le dijo a sus médicos: pruébenme que esas pruebas PCR son verdaderas. Y las usaron en una papaya, en una gallina y en una cabra. La papaya dio positivo para COVID, imagínese usted. Y los otros dos dieron resultados no concluyentes. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Le dijo a los emisarios de la OMS: tienen 48 horas para salir de aquí, porque yo no me voy a someter a esta mentira, ni voy a someter a mi nación a esta mentira. Y salieron, pero al hombre al año lo mataron. Primero le dio supuestamente un ataque cardíaco y el hombre porque lo que se está moviendo detrás de esto es grande y es muy oscuro. Por eso digo, ¿y dónde está la iglesia en todo esto? Que el virus fue modificado, sí señor. Que fue esparcido, sí señor. Hoy tenemos pruebas que es así. Ya esto no es que este está haciendo conjetura, no. Tenemos pruebas que es así. Yo no estoy hablando aquí porque a mí me parece. Y todo el trasfondo de esto ha sido económico. En el año 2016
Si usted entra a la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, busque en Google y se dará cuenta que allí dice 2016 COVID-19. Y ven acá, y entonces no es nuevo. ¿Y por qué en el 2016 no nos encerraron? Porque era una gripe estacional y sigue siendo una gripe estacional. Sino que cuando yo manipulo las emociones de alguien, lo que parecía normal y natural te llena de terror. Y así es que funcionan las tiranías. Todo esto fabricó una contracción económica. Cerraron la economía mundial. ¿Tú sabes cuánta gente quedó sin empleo? ¿Tú sabes cuánta gente pasó hambre y está pasando hambre en este momento? Lo que está sucediendo en China, en Shanghái, en las principales ciudades de China en este momento. Si usted está creyendo que es que ya hay una pandemia de COVID, le digo, es mentira. Eso es mentira. Todas las personas que han dado positivo son asintomáticos. La palabra asintomático es la palabra que se inventaron a partir del 2019 para decirle a alguien que está expuesto a un virus y que no le dio, que está enfermo, para convencerlo de que está enfermo. Simplemente, si a usted no le dio, no le dio. La palabra asintomático se la inventaron para seguir fabricando una división en la humanidad, de tal manera que la familia fuera fragmentada. Porque el trasfondo de todo esto es eso: fragmentar la sociedad, fragmentar la humanidad, fragmentar tu familia, que empieces a ver a los que no piensan como tú, como enemigos tuyos, y el que no piensa como tú, sigue siendo tu hermano, sigue siendo tu hijo, sigue siendo tu papá, sigue siendo tu hermano. Fabricaron una mega inflación. En el año 2020 vararon a la fuerza un mega transportador de containers de la empresa Green, de la propiedad de una señora de los Estados Unidos que pronto la van a juzgar. Y fabricaron un atasco en el canal de Suez, donde llegó un momento que hubo 300.000 barcos de contenedores en fila india que no podían pasar, que traían mercancías hacia Latinoamérica, hacia América. Todo esto es fabricado. Todo esto es hecho por el hombre, pero ideado desde las tinieblas. ¿Y qué decimos del conflicto Rusia-Ucrania? Fabricado. Donde te están vendiendo una imagen mentirosa, donde se han atrevido a tomar videos de juegos que juegan mis hijos. Los han tomado para mostrarle al mundo el asesino de Putin matando gente, y resulta que es un video de un videojuego. La semana pasada mostraron un video de cómo la ciudad de Kiev está volviendo a la normalidad. La gente está en los almacenes, en la refresquería. Entonces, ¿cómo es que supuestamente el presidente de Rusia destruyó todo, pero aquí no destruyó los centros comerciales, no destruyó las cafeterías? Eso suena extraño, ¿cierto? Es tan preciso en sus ataques que nada más ataca un sitio y otra cosa. Y no digo que no hay guerra, pero esta guerra fue fabricada. Y estoy hablando de estas verdades porque es necesario que la iglesia, como iglesia, acepte que algo está pasando que no es normal, que no es natural. ¿Y qué decir del cambio climático? Usted se da cuenta que todos los días hay una noticia amenazando a la humanidad. Tenemos superpoblación mundial, supuestamente. Pero busque un mapa y dése cuenta el tamaño de Alaska, el tamaño de China y el tamaño de Rusia, y bastará para que se dé cuenta que no hay ninguna superpoblación mundial. Que la gente se ha ido a vivir a las metrópolis es otra cosa, pero hay mucha tierra libre para mucha gente.
Aquí lo que hay simplemente es lo que se llama la Agenda 2030, donde todos los gobiernos del mundo están impulsando un gobierno único a nivel mundial de corte comunista, porque ese será el gobierno del anticristo. No tendremos nada, pero seremos felices. Ese es el eslogan de la Agenda 2030. Y me he atrevido a traerte esto esta mañana, porque tú y yo como iglesia tenemos que pasar por encima de todo esto para llegar allá a donde Juan vio a todos los que estaban con vestiduras blancas. Es necesario que la iglesia afronte la verdad, que dejemos que salgamos de la burbujita esa de cristiandad, de santico, de corito, de yo soy santico bonito en Cristo prosperadito. No, usted tiene que ver la verdad de lo que está sucediendo. Usted tiene que aceptar que hay un plan macabro que está atentando contra tu ciudad, contra tu país, contra tu familia, contra tus hijos y contra ti. Daniel capítulo 11, versículo 36 al 38. Daniel 11, 36 al 38. Y el rey, está hablando del anticristo, y notará que el rey está con R pequeña, no está con R mayúscula. Cuando la Biblia te habla de rey con R mayúscula, te está hablando de Cristo. Aquí está con R pequeña y dice, y el rey hará su voluntad, se ensorbecerá. ¿Qué quiere decir ensoberbecerse? Arrogante, tirano, yo hago lo que me da la gana. Eso es ensoberbecerse. Y se engrandecerá sobre todo Dios con D pequeña, porque ninguno puede estar por encima de nuestro Dios con D grande. Y contra el Dios de los dioses hablará maravilla y prosperará hasta que sea consumada la ira que lo determinó, se cumplirá. Está hablando del juicio de Dios en la gran tribulación. Versículo 37, del Dios con D mayúscula de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios con D pequeña alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios de sus padres, Dios que sus padres no conocieron, y lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Doctrina de prosperidad. Este movimiento de la doctrina de la prosperidad dentro de la iglesia de Cristo es satánico, porque está llevando a que hombres y mujeres se enfoquen en tener y no en ser. Cuando usted es, Dios hace. Pero la doctrina de la prosperidad lo que le está enseñando es, usted tiene que tener, usted está obligado a tener, usted tiene derecho a tener. La doctrina bíblica de Cristo me dice que yo primero tengo que ser hijo y después Él hará. Que yo tengo que buscarlo primeramente a Él y Él me dará lo que yo necesite. Porque no tenemos un Padre que no se conduela de nuestras necesidades. Porque está escrito, y lo dijo Jesús, que no tenemos un Padre que si supiera que sus hijos tienen hambre y le daría una serpiente. O que si tú quisieras pan, les daría una piedra. Entonces, la iglesia de Cristo de este tiempo ha sido tan contaminada que se ha desviado de la verdad bíblica para buscar dioses ajenos, que han convertido la necesidad en una deidad. Claro, porque utilizan la necesidad para justificar hacer cosas que no son de Dios. Que han convertido el dinero en un Dios. Que han convertido una posición social en un Dios. Y resulta que todo lo que está sucediendo está empujando el gobierno que el anticristo va a establecer. Y en este momento, en este mismo momento, nosotros estamos en tránsito. Y aquí viene la bendición suya y la bendición mía. ¿Y la iglesia qué? Pastor, ¿y qué podemos hacer nosotros por eso? Pues yo le voy a decir algo. Llegó el tiempo de que usted crea que usted es más poderoso
de lo que el diablo le ha hecho creer. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 7. Vamos a leer, ya lo tenemos. Vamos a leer desde el versículo 3 para que entremos en contexto y nos damos cuenta que todo lo que hemos predicado hasta ahora está aquí. Dice, segunda de Tesalonicenses 2 del 3 al 7. Porque dice, nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de Cristo, sin que antes venga la apostasía, ya está, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Aquí tú y yo somos enemigos del diablo, porque el anticristo nos ve como enemigos. De hecho, no es una mentira. El año pasado, para el mes de julio, la Organización de Naciones Unidas emitió un decreto donde dice que la iglesia cristiana es enemiga de la humanidad. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos pro vida y la Agenda 2030 es asesina de niños. Nosotros promovemos la paz, ellos promueven la guerra. Nosotros promovemos la unidad, ellos promueven la división. Y todo el que se oponga a su doctrina es enemigo. El anticristo va a ver la iglesia como su enemigo. Aquí lo dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto va a ser en la gran tribulación, cuando se siente en el templo de Salomón. El anticristo se va a sentar en el templo de Salomón. El anticristo va a ser judío, va a venir de una de las 12 tribus para poderse sentar en el templo de Salomón. Por eso es que no, que es Barack Obama, no, que es Biden, no. Ellos son sionistas, pero no son judíos. Ellos siguen una religión sionista. Son sionistas, y si usted se da cuenta, hacia allá están empujando al creyente para que busque ritos de la ley, convertirlo en un sionista, reclutarlo, porque cuando lo reclutan, usted pierde el enfoque cristocéntrico para empezar a hacer cosas que lo alejan de Dios. ¿No te acuerdas que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Dijo Pablo. Y ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y esto te digo una cosa. Pablo escribe la segunda epístola a la iglesia de Tesalónica aproximadamente 60 años después de Cristo. Y Pablo dice 60 años después de Cristo, y estamos en el 2022. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿De quién está hablando? Pablo está hablando del misterio de la iniquidad. Está hablando del anticristo. Está hablando del movimiento que el diablo ha venido haciendo a través de la historia para lograr llegar al punto máximo donde como imitador va a posesionar al hijo de Satanás, que es el anticristo encarnado, lo va a posesionar como un presidente único mundial para que las naciones le rindan honor y pleitesía. Esto va para allá. Lo que está sucediendo en este tiempo va empujando esto hacia allá. Pero hay un detalle que el diablo no cuenta. Y es que mientras la iglesia esté en la tierra, no puede. Y es allí donde yo quiero invitarte que en esta mañana te des cuenta que a pesar de todo lo que está pasando alrededor, que a pesar de todo lo que las malas noticias
que los medios de descomunicación te venden, que las malas noticias, que los medios de desinformación te dicen, el diablo no puede hacer nada mientras tú estés aquí. Decíamos hace unos minutos que cuando nosotros vinimos a Cristo, Satanás fue puesto por estrado de nuestros pies. Dios nos entregó autoridad sobre Satanás. La guerra del creyente no es contra el diablo. Cuando se manifiesta un demonio, ¿usted qué hace? En el nombre de Jesús, vete. Y se va. Entonces, tu guerra contra el diablo tiene victoria segura. Tu guerra contra ti mismo es la que no se sabe. Porque tienes que santificarte. Porque tienes que reconocer que tienes problemas de ira, porque tienes que reconocer que tienes problemas de ego, porque tienes que reconocer que tienes problemas de vanidad, porque tienes miedo, porque tienes depresión. Porque para poder llegar a crecer espiritualmente, primero hay que hacerse chiquito. Y hacerse chiquito es reconocer que solo no puedo, que sin Cristo no puedo, y que las personas que Dios me ha puesto alrededor son mi complemento. No son mi competencia, no son mis enemigos, son parte de lo que Dios quiere hacer conmigo, a través de ellas, y en ellas, a través de mí. Hechos 1:8, ese versículo dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué decía que hay mucha gente que se congrega con el corazón vacío? Porque es que no tienen a Cristo en sus vidas. Conocemos personas así que están aplicando en su vida la consigna de que un clavo saca otro clavo. Y eso es mentira. Un clavo hunde otro clavo. Lo hace más difícil de sacar. ¿Por qué? Porque es que no le han rendido sus vidas a Cristo. Hablan de Cristo, mas no tienen relación con Cristo. Hablan de Dios, pero no son hijos ni hijas de Dios. Porque cada hijo conoce a su papá. Yo me he dado cuenta que le escriben a mi esposa: mami, le dices a mi papá, le comentas a mi papá, porque tú conoces a mi papá. ¿Por qué? Porque mis hijos saben un detalle, que yo soy calmaos, pero cuando se trata de mis hijos yo exploto. Y es parte de mi proceso, es parte de mi lucha. Mi esposa es más medida, no porque no explote, sino que ella es más medida, y ella coge y me abraza y me dice: amor, te voy a decir una cosita, pero no vaya a explotar. Ya, listo, suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que mis hijos me conocen, y todo hijo conoce a su papá, y también todo papá conoce a sus hijos, ¿oíste? Eso va contigo. Todo papá conoce a sus hijos. Yo sé por dónde cojean. Yo sé que les gusta, yo sé que les falta, pero yo no soy Dios. Dios hará cuando ellos decidan decirle a Dios: ay mí. Eso de que Dios conecta a uno y conecta a 10, eso nada más es la canción del Padre Antonio del Monaguillo Andrés. Eso no funciona aquí en Cristo. En Cristo la salvación es individual. Pero sigue siendo mi preocupación la salvación de mis hijos y de mis generaciones. Y cada vez que pueda y que ellos me lo permitan, les voy a decir: busquen a Cristo. Él sostiene, Él sigue haciendo milagros. Y ser iglesia es estar por encima de las maquinaciones del diablo. Termino con esto. Cuando estaba haciendo el aseo a la iglesia, hablaba con mi hermana Carolina, y hablábamos de que hoy oficialmente en Barranquilla es la feria del tapabocas. Yo me imagino que todos los estaderos hoy van a celebrar feliz día sin tapabocas. Hoy hay un motivo para beber en los estaderos de Barranquilla. Sí, póngale la feria.
¿Y por qué nosotros, en medio de la plan, al que llegaba a la iglesia yo le preguntaba, ¿usted tiene COVID? No, quítese el tapaboca, siéntase libre. ¿Por qué? Porque esto en la cara es un mecanismo de control. Tanto que hay personas que yo veo en las redes y dicen, yo no lo voy a dejar de usar porque me tengo que cuidar. Bueno, yo respeto eso, pero a mí me cuida Cristo. Dios me permitió meterme en una UCI en plena pandemia a orar allá. Una hermanita me invitó, me dijo, ¿usted es capaz? Claro. ¿Y no le da miedo? No. Y entramos. Y cuando llegué allá me iban a poner ese vestido de astronauta. Y yo, no. Si tú quieres que yo venga ahora, a mí no me gusta el calor. Préstame un tapabocas si quieres. Y tapabocas, y vamos a orar. Y fuimos a cada cubículo, a cada enfermo. Habían 4 muertos allí, envueltos, listos con la etiqueta en el dedo que decía COVID. Pero hay algo que nosotros hemos tenido claro. Es que si Dios nos guarda, si Dios nos cuida, ¿qué más puedo inventar? Y que como iglesia llegó el momento de creérmela. Llegó el momento que usted se la crea. Usted no es cualquier cosa en la tierra. Usted no es un accidente espiritual. Usted no está escuchando este mensaje, perdón, por casualidad. Dios tiene un propósito con tu vida y Dios no te va a soltar hasta que ese propósito se cumpla, a menos que usted decida darle la espalda a Dios. Pero yo le digo algo, hay victoria para la iglesia de Cristo. Y en medio de la crisis, Dios mostrará quién es quién en Cristo. En medio de la crisis que está sucediendo a nivel mundial, ¿cuándo pensamos comprar una libra de papa en 3,000 pesos? Es una locura. Pero que usted tenga para comprarla, dele gloria a Dios, porque yo veo a la gente comiendo basura en las calles en Barranquilla. Sino que eso no te lo muestran. Hacen los videos de Barranquilla bonita, el cemento bonito, el ecoparque. Barranquilla vive en el malecón, sigan creyendo con lo caro que es. Pero que haya para comprar en medio de lo costoso, dele gloria a Dios. Porque este es el tiempo en que la iglesia de Cristo tiene que mostrarse como iglesia. Este no es el tiempo de salir corriendo a esconderse, porque los ataques van a arreciar, las presiones van a seguir, te van a seguir persiguiendo. Por ahí leí algo en medio de los párrafos hoy con respecto a la cuestión de ya no más tapabocas, pero dice, pero los no vacunados tendrán que usarlo. Eso nadie lo ha visto, pero usted tiene argumentos legales. Porque a mí una persona en la calle me dice, ¿usted por qué no tiene tapaboca? Muéstreme su carnet. Mi historial clínico es personal. Ni la policía ni el Estado puede venir a exigirme algo sin mi consentimiento. Derechos fundamentales. Lea, investigue. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es el tiempo de la iglesia de Cristo. Este momento difícil mostrará a quienes son realmente hijos de Dios. Este tiempo y el llamado del Espíritu Santo es arrepentidos y convertidos. Es el tiempo. Esto es gratis. Es el tiempo de ver la gloria de Dios. Es el tiempo de que hagas planes. El diablo te va a meter terror. Germán, no te cases. ¿Para qué te vas a casar?
Si el mundo se va a acabar, ¿para qué vas a tener hijos, hermano? Si mira lo que están haciendo con los niños. No, Dios te da la oportunidad de criar tus hijos de un modo diferente, de modo que se vea la luz de Dios en ellos, de modo que el mundo sepa que tu hijo tiene el respaldo de los cielos. Eso se... Que el diablo quiere que usted vea derrotas es otra cosa, pero usted decide si acepta o no acepta lo que el diablo le está mostrando. Ya volvió. Así que yo le invito a que allí donde está me acompañe en una oración y vamos a darle gracias a Dios, porque al final no estamos solos. Cierra tus ojos allí donde estás. Señor, anhelamos conocer tu gloria una vez más. Te adoramos, te alabamos, te damos gracias, Dios, porque cuando nadie daba nada por nosotros, tú lo diste todo. Porque cuando creímos que estábamos derrotados, tú nos levantaste y mostraste tu victoria en nuestras vidas. Hoy en el nombre de Jesús venimos a darte gracias, porque no estamos solos. Tú cambiaste nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ver. Y estamos agradecidos contigo, Dios. Porque has cumplido tus promesas. Y hoy nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús para decirte gracias, Dios. Gracias por darnos. Gracias por exhortarnos. Gracias por mostrarnos que a pesar de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, hay promesas desde los cielos sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Quizás ha sido doloroso. Dios sabe que no ha sido fácil. Soportar no ha sido fácil. Perdonar no ha sido fácil. Sanar no ha sido fácil. Aprender a depender de Dios no ha sido fácil. Pero hay que intentarlo una vez más. Te damos gracias por esa misericordia tuya, por ese sacrificio de Cristo por nosotros y por sostenernos en medio de la adversidad, por darnos esperanza cuando el mundo la está perdiendo y por mostrarnos tu luz cuando el mundo vive en tinieblas. Gracias por este tiempo que hemos pasado en tu presencia y te pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que esta palabra pueda edificar, pueda romper cadenas, pueda abrir el entendimiento de alguien y que al final podamos glorificar a Cristo sabiendo que el propósito de su Espíritu es llevarnos a toda verdad. Gracias te damos por tanto amor y tanta misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Gloria a Dios.